Otra propuesta más avanzada de estas corrientes de pensamiento que nos ayudan a la interpretación de los discursos es la de Martin Heidegger, que fue también un filósofo alemán y fue alumno de Edmund Husserl. Martin Heidegger modificó un poco la teoría o el pensamiento filosófico de su maestro y nos propone una fenomenología de tipo hermenéutico. Él inicia lo que se llama el giro hermenéutico y lo utiliza en la última parte de su procedimiento. Martin Heidegger abandona la fenomenología trascendental de Husserl, es decir, abandona el concepto de la unión de la conciencia con el objeto o del sujeto con el objeto, y él se pregunta más bien por la hermenéutica del ser. El ser para él es el corazón de la cosa, es el corazón del objeto. Este ser, también significado en la palabra Dasein, es considerado como el ente histórico y espacial. Es el fenómeno, pero dicho en otro sentido distinto al de su maestro Husserl. El ser del objeto, el corazón de la cosa, la esencia de lo que queremos investigar, está oculto entre los distintos modos de la existencia de esa situación. Esos distintos modos se le llama en esta filosofía entes. Entonces, lo que queremos saber está oculto entre los entes que componen el ser. El ser da sentido al entorno y no al revés. Así entonces, un poco discrepando con la anterior corriente de Husserl, Martin Heidegger nos propone empezar por preguntarnos qué es esa cosa, es decir, qué es el ser, cuál es su sentido y cuál es su significado. Estas preguntas, desde luego, hay que traspolarlas a lo que queremos saber en relación a la situación que estamos investigando. Y estas preguntas entonces se asientan también en esta relación del sujeto con el objeto, pero ahora, en vez de poner el foco en la relación recíproca entre uno y otro, Heidegger pone el énfasis en el objeto, en el ser, en la esencia, en la naturaleza de la cosa. Por lo tanto, su filosofía, en vez de ser epistemológica, es de tipo ontológico. Y nos propone como camino para llegar a esa esencia 3 pasos. Primero, a la inversa de lo que dice Husserl, que hay que despojarnos de nuestros conocimientos previos al hacer una investigación, acá habría que hacer primero una destrucción, así le puso, y esto consiste en hacer conciencia de prejuicios y posturas previas que tengamos como investigadores. En vez de hacerlas a un lado, de ponerlas entre paréntesis, de suspenderlas, vamos a tomar conciencia, vamos a ser enfáticos en esos pensamientos que tenemos previos en relación a lo que queremos estudiar. Eso con la finalidad de ir salvando ese conocimiento, no contaminándolo o tal vez incorporando algo de lo que sabemos para ir complementando ese dibujo, esa imagen del fenómeno que estamos investigando. Después viene una reducción fenomenológica, pero aquí la reducción fenomenológica que propone Heidegger consiste en encontrar el ser oculto entre los entes o formas o maneras en que se manifiesta el ser total. Esa realidad puede estar enmascarada en cosas que decimos, en cosas que hacemos, que no son la esencia de lo que queremos significar con ellos. Entonces aquí esta reducción fenomenológica consiste en buscar lo oculto, identificar el fenómeno, pero este fenómeno es muy distinto al fenómeno de Husserl y desde luego es muy distinto al fenómeno con el que se expresó Kant. Y el tercer paso es que en esta parte hay una construcción fenomenológica que echa mano de una reflexión hermenéutica.
Es decir, no hay un paso automático entre la obtención del fenómeno. El fenómeno no se da a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia de manera directa, sino hay que someter esa cosa, ese fenómeno, a una reflexión hermenéutica para que el ser, el Dasein, se dé o aparezca. Así entonces, el paso final nos lleva a que este sujeto conozca la esencia del objeto, aquí utilizando en esta última parte la hermenéutica. Hermenéutica que luego, como vamos a ver acá en esta siguiente diapositiva, es retomada por Hans Georg Gadamer. Gadamer es alumno también de Heidegger y desde luego con conocimiento profundo de la propuesta de Husserl, y él va a avanzar un poco más en la descripción de esta forma interpretativa de los textos, de esta forma de interpretar el discurso. Y nos dice que todo lo que los sujetos en la vida hacen o hacemos está marcado porque sabemos que tenemos un fin, que somos vulnerables y que tenemos limitaciones. Eso es como la motivación interna de todos los seres humanos, y eso nos hace estudiar, nos hace trabajar, nos hace crear, nos hace imaginar, es el motor que nos impulsa a seguir viviendo. Todo lo que vivimos lo expresamos en lenguaje. Para Gadamer, todo tiene que ver con el lenguaje, con el discurso. Aquí se introduce mucho el asunto de la historicidad de las cosas, de los eventos, porque todo se explica también en el tiempo, en el contexto, en el entorno en el que las situaciones ocurren. Aquí hay un autor que también nos va a hablar en conjunto con Gadamer, de que para llegar al objetivo final de la identificación de los significados, del sentido, de la comprensión, de la interpretación a través de la hermenéutica, es necesario hacer un análisis formal, un análisis semántico y un análisis sociocultural del discurso. Análisis formal en el sentido de ver cómo está acomodado ese discurso, ese lenguaje que nos están ofreciendo los sujetos, un análisis semántico que tiene que ver con cómo está escrito ese discurso, y un análisis sociocultural que envuelve el contexto y le da el entorno al sujeto que nos está narrando una cierta situación. Y esto nos lleva, según Gadamer, a la comprensión de las cosas que nos narran, a la interpretación y a la aplicación, que son niveles de la hermenéutica a través de los cuales vamos a llegar a estos objetivos, y que tienen que ver con el círculo hermenéutico así llamado, para desentrañar el sentido y los significados. Así entonces, la lingüisticidad significa para Gadamer el carácter inherentemente lingüístico de la comprensión, y la comprensión plena del sentido del ser siempre está en el lenguaje, es decir, en el discurso. Y de esa manera Gadamer busca siempre comprender la existencia del ser en el mundo, pero a través del lenguaje. Y logra esto a través de este círculo hermenéutico que se compone de estas tres fases, donde primero comprendemos, luego interpretamos y luego aplicamos esa interpretación. Así entonces, esta sería la propuesta de Gadamer. También invitamos a la profundización de la misma a partir de la bibliografía propuesta. Y otro de los alumnos distantes de los anteriores es Alfred Schutz, un austríaco que también propone una fenomenología desde el punto de vista sociológico, y que tiene que ver con un movimiento muy interesante que estudia sobre todo las sociologías de la vida cotidiana. La vida cotidiana es la forma en la que los sujetos construyen la realidad social. Todos participamos con nuestro discurso, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones
en la construcción de los fenómenos sociales. La vida cotidiana generalmente transcurre silenciosa, inadvertida, pero la vida cotidiana se pone en suspenso cuando algo extraordinario sucede y entonces nos lleva a la reflexión y entonces tenemos que identificar y comprender qué es lo que está pasando. Este acercamiento de la investigación por medio de la sociología fenomenológica nos lleva a esta propuesta de este autor y él toma en cuenta la filosofía trascendental de Husserl, que dice que es, desde luego, como sabemos, universal, pero de tipo descriptivo, y él adopta, porque Husserl lo hace, habla de una fenomenología trascendental, pero también de una fenomenología psicológica. Y puesto que se ubica en este campo, entonces esto tiene que ver con la subjetividad del sujeto mundano y en actitud natural, es decir, el sujeto de la vida cotidiana y en una actitud, en un comportamiento de interacción con los demás de manera natural, sin ninguna otra pretensión. Tiene mucho que ver en la vida cotidiana la intersubjetividad, es decir, las subjetividades que se intercambian, que se dicen, que se conversan de un sujeto a otro. Se supone que con la tipología que establecemos en nuestro trato cotidiano con los demás, podemos llegar a entender el comportamiento de los otros, podemos llegar a empatizar con ellos, a ponernos en su lugar y entenderlos o comprenderlos. Esta vida cotidiana nos permite entonces, a través de una conversación, acercarnos al entendimiento de los sentidos y de los significados que contiene ese vivir común. Menciona también o hace énfasis en la intencionalidad de las cosas. Dice que todo lo que hacemos tiene una intención, que pensamos sobre algo, que hacemos las cosas por algo y sobre algo también, que todo está ligado a un objetivo que queremos lograr y ahí se identifica el sentido de lo que hacemos y el significado de lo que pretendemos. Todos nuestros discursos, toda nuestra interacción, toda nuestra intersubjetividad está cargada de sentidos y significados. Puede ser que los sentidos y los significados no sean siempre los mismos y que cambien de manera temporal, por lo tanto también se incorporan las variables de temporalidad y de espacio. Pero aquí lo importante es que esta fenomenología de la trascendencia social o de las cosas de vida común de la que nos habla Alfred Schutz, nos ayuda a entender cómo a través del comportamiento podemos rescatar sentido y significado de las conversaciones, de los discursos, de los actos, de las acciones, de los sujetos que construyen la realidad social. Así entonces, esta parte tan importante de la fenomenología es la sociología, bueno, ya derivada a la sociología, son las sociologías de la vida cotidiana, de las que hay mucho escrito y de las que tendríamos que echarnos un clavado para entender un poco más sobre el proceso de recuperación del sentido y del significado.